Bienvenido, viajero del misterio. Te esperábamos. Pasa, descansa tus agotados huesos y escucha un relato de los Warren. ¿Qué? ¿De quiénes son? La versión de barrio de ciertos investigadores retratados no demasiado bien por Hollywood. Ven, toma asiento y pide algo de beber, que esto comienza ahora. Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Nosotros somos los Warren. Lo que intentaremos contar acá son cuestiones de barrio más que nada. Son las experiencias paranormales y por ahí traen los fenómenos y las investigaciones siempre con un carácter serio, a pesar de que vamos a tratar de que haya un poco de humor para hacer un poco más ameno esto, de misterios, como ya dije previamente, que resultan bastante cotidianos a pesar de lo que podamos creer normalmente. En este caso, vamos a empezar hablando de una presencia paranormal que es bastante común, mucho más común de lo creído y muy poco conocida. Bien, mi nombre es Bruja Anka, me pueden encontrar en Instagram como Bruja Anka exactamente, pero bueno, acá lo vamos a dejar como Anka. Y el susodicho aquí... Señor Alejandro, de momento soy un misterio para todos, solo mi voz van a conocer. Exactamente. Lo que vamos a tratar hoy, para comenzar, es con una figura con la cual lamentablemente tengo experiencia directa, que es el famoso hombre del sombrero, o en inglés como lo conocen como el Hatman. Esta presencia, esta entidad, es bastante misteriosa, a pesar de que llevamos una investigación bastante extensa. No se encuentra mucho en internet, salvo contenido que es bastante redundante. Van a ver, si se toman el trabajo de analizar artículos y lo demás, que el contenido es básicamente siempre el mismo. Es una figura muy relacionada con el fenómeno de parálisis de sueño, que en el folclore es conocido como que se te sube al muerto. Es esa experiencia bastante desagradable donde uno se despierta y no puede moverse, y muchas veces, entre otras figuras, quien suele aparecer es esta entidad larga, alta, por lo general siempre es negra y con un sombrero, usualmente el estilo de sombrero llamado fedora. Un sombrero de ala no muy ancha y bastante chato. Bien, por lo general lo que ven las personas puede ser un tipo hombre sombra, que en inglés se llama shadow people, ¿sí? A veces le ven el rostro, a veces no, a veces se presenta como un humano y a veces no. Muchas veces tienen los ojos rojos nada más. Y el sombrero puede cambiar, puede ser un sombrero bien de galera, como un sombrero como te acaba de mencionar Alejandro, y a veces puede venir acompañado incluso con dos seres más, que por ahí a veces no se le entienden las formas, puede ser otras entidades de color negro, por lo general, Sí, medios brumosos y medios grisáceos. Siempre ¿sí? es el negro el que prima. Claro, y como que él predomina en la cuestión de tener más autoridad que esas dos entidades, ¿sí? No solamente se presenta en lo que son los sueños, ¿sí? Sino que también se presenta en trabajos de magia negra. Por lo general, cuando una persona es atacada por los trabajos de magia negra, esta entidad, si ha sido invocada, va hacia la víctima a, digamos, básicamente hacerle la vida imposible, porque le drena toda la energía, ¿sí? Está en lugares que suelen estar embrujados, que ya están, que no se puede hacer absolutamente nada, ni siquiera la naturaleza lo puede cambiar, suelen estar en esos lugares, y también te suelen advertir de cosas negativas. Pueden ser desastres naturales, accidentes o muertes cercanas. Pero ojo que también hay otra alternativa, que es el hecho de que son entidades que se presentan como para ayudar. Pero bueno, acá hay una connotación un poco más espiritual, que tiene que ver con que ellos te pueden elegir o una cuestión karmática. Pero más allá de eso, no es que van y vos podés tener la posibilidad de que te pueda ayudar. Son elegidos y son muy pocos. Es como algo exclusivo prácticamente. Sí, dentro de lo que es la mitología y el folclore popular, no hay demasiadas referencias a esta entidad previas al siglo XXI. Generalmente las apariciones de este hombre de sombrero
están registradas a partir del año 2000-2002, cuando empieza a los foros de internet, de la internet lenta que teníamos en esa época. Hay que entender que Argentina no tuvo una buena internet hasta pasado 2008-2010, pero en Estados Unidos sí había registros, había foros donde la gente comentaba que aparecía esta figura y tenía siempre las mismas características, que es relacionadas a la parálisis del sueño, que era una figura negra, bueno, todo lo que ya mencionó Anka en el primer término. Traté de investigar hacia atrás en el tiempo. No hay mucho registro más allá de algunos casos comentados alrededor de 1970, pero no es exactamente el hombre del sombrero como lo conocemos. También hay un error que se comete normalmente cuando tratan de investigar este tema, es de asociarlo con el famoso charro negro de México y el gaucho negro, que también es una representación de Mandinga, o sea, el diablo, en Argentina. Lo único que comparten con estas dos figuras es la vestimenta negra, nada más, porque estas dos figuras son asociadas al mal, y el hombre negro es bastante ambiguo. El hombre del sombrero negro es una presencia bastante ambigua, inclusive hasta ha llegado a ser asociada al fenómeno ovni, inclusive presencias interdimensionales. O sea, no ha sido solo atacado el fenómeno desde lo paranormal, sino de las otras pseudociencias que se encargan de investigar fenomenologías extraterrestres, de energías, pero fuera de lo esotérico. Claro, le sacan la connotación de lo paranormal, digamos. Lo deja más que nada para lo que es este tipo de investigaciones más UFO. Pero bueno, creo que hay muchas teorías y muchas cuestiones contra el hombre de sombrero. Puede que muchas coinciden, pero todo también depende de la persona que es atacada por este ser, ¿sí? Siempre depende el contexto en el cual también esté esa persona, ¿sí? Por ejemplo, hay un caso muy conocido que investigó Alejandro sobre un suceso que pasó en Camboya, en el cual murieron muchos hombres, porque eran hombres los que eran atacados en este caso, y que todos antes de morir, porque morían de muerte súbita y de cuestiones en el sistema cardíaco, digamos, contaban antes de morir de que les los visitaba el hombre del sombrero. Entonces también está asociado a cuestiones de desgracia, ¿sí? No es solamente que te acosa, digamos, de alguna manera, sino que también está puesto como una energía muy pesada en situaciones muy específicas. Bueno, fue justamente este suceso que lo asociaron con una entidad local, el Baguntung, que era la que que generaba justamente estas muertes súbitas en estas personas. Todas personas que días previos sufrieron pesadillas horribles. Fue justamente leer esta nota sobre esto lo que hizo que Wes Craven, el creador de Freddy Krueger, se inspirara para crear el modus operandi de su monstruo del cine. Y además, él también tuvo un evento de encuentro con el hombre del sombrero, que nos relata que cuando era chico, una vez estaba en su dormitorio y a través de la ventana de su dormitorio pudo ver un hombre vestido de negro con un sombrero que lo observaba. En este caso, él dice haber visto que tenía cara, tenía rostro, y que eso lo marcó mucho y lo dejó con traumas. Mucho más adelante en el tiempo lo llevaron a crear al famosísimo Freddy Krueger. Hermosísimo Freddy. El hombre de sombrero en el cine no está muy visto, no es una figura que hayan explotado mucho, salvo en una película que se llama Shadow People, que está en YouTube. Búsquenla si tienen ganas, está bastante buena. No piden altos presupuestos ni nada, es una película bastante indie, pero es muy efectiva porque cuenta con esto de mostrar poco para generar mucho. Creo que la película, si no me recuerdo mal, es de 2009. Está subtitulada inclusive en castellano, es fácil de encontrar y por ahí ayuda a entender un poco el misterio. Si bien el hombre del sombrero es parte de estas figuras que son conocidas como Shadow People, no es exclusiva de ese fenómeno, porque está vista también en otros contextos, de otras formas. A diferencia de la Shadow People, que solamente son figuras de sombra, el hombre del sombrero muchas veces es visto con rasgos visibles, inclusive detalles de la ropa. Te preguntarán por qué usa un sombrero. Lo mismo nos preguntamos nosotros, pero yo creo que tiene que ver más que nada por cómo vamos evolucionando los humanos y cómo se van adaptando ellos a estas cuestiones más modernas. Creo yo que el hecho de usar un sombrero caracteriza mucho la masculinidad
y el poder, ¿sí? La gente de antes, ¿no? Que se utilizaba el sombrero más seguido, galeras, lo que sea, etcétera, era porque tenía un estatus, ¿sí? Y se veía como masculino. Además también que solamente ya con su sola presencia y el hecho que también le puedas ver el rostro, ¿sí? Gracias al que el sombrero suele ser más grande, también a vos te da una cuestión de que esto no es nada bueno, evidentemente, y te asusta. Entonces creo que en la misión principal que tienen, que es asustarte, la cumplen, sinceramente. Así que creo que se debe más que nada a eso, el tema del sombrero, por lo que se obtiene, ¿no? Como los relatos de las personas y toda la investigación, creo que se debe más que nada a eso. Porque si pudiesen utilizar otra cosa para asustarte, lo hacen, no tienen ningún problema. Además, siempre tengan en cuenta que somos diferentes cada uno y cada uno lo ve a su manera, ¿sí? Hay gente que lo puede ver más crudo, ¿sí? Como si estuvieses hablando con una persona. Hay gente que puede mantener conversaciones. Hay gente que directamente con la sombra ya le es suficiente. Entonces también es como que se adapta a lo que psicológicamente a vos te puede afectar esta situación del hombre de sombrero. Claro, muchos lo asocian con en la psicología junguiana, Carl Jung, con el yo negativo, una alteridad oscura de uno mismo, una proyección de quienes no queremos ser. Por eso justamente eso nos asusta y nos genera ese terror que parece ser que es lo que suele alimentar esta entidad. Si bien no siempre es el caso de que asuste, porque hay gente que no se asusta. Hemos visto relatos de personas que lo tienen como un protector, lo sienten como un protector. Es más, tuve la ocasión de leer en un pequeñísimo subforo de Reddit que encontré con este tema, que una mujer decía sentirse atraída inclusive de una manera romántica, porque lo sentía como su protector, como su caballero andante, que la protegía mientras dormía. Tiene mucho que ver cómo uno lo interpreta. La mayoría de la gente lo va a interpretar con miedo por el hecho de en las situaciones y el contexto en el que aparece. No es muy divertido entrar en el mundo de la conciencia y que lo primero que veas sea un tipo alto, vestido de negro, en forma de sombra, en un rincón de tu habitación. Porque no es que esta entidad te ataca, solo está ahí. Su mera presencia es más que suficiente como para que vos te replantees tu vida, básicamente. Para que te empieces a pensar qué está pasando, por qué esto está acá y por qué me busca a mí, qué es lo que está pasando. Pero creo que tiene que ver con eso, con que depende de cada persona y su situación y en el contexto en el que están en ese momento. Me remito a lo que dije al principio, que también puede ser por una cuestión karmática, en la cual se deban algunos favores y entonces esta persona, digamos, tiene la posibilidad de poder tener una relación de protector y guía al mismo tiempo. Pero bueno, como dije, son escasos, no son siempre lo mismo y acá también te pueden mentir. O sea, seamos sinceros, su cuestión es que te pueden mentir tranquilamente en lo que te digan y lo que te informen porque son del bajo astral. Entonces es eso, o sea, también hay que tener precaución con eso, con lo que te puedan llegar a informar. Obviamente si te dicen el deceso de alguien, algún accidente o alguna cuestión, puede que suceda, eso sea lo más probable que vaya a suceder, pero de ahí a decirte cosas específicamente para vos, tómalo como de quien viene también. Sí, no es cuestión de guiarse por, a ver, es una presencia oscura, te genera miedo, no creo que muy bueno sea lo que te vaya a brindar. Inclusive, rastreándola hacia atrás en el tiempo, no en Occidente, sino en Asia, hay, por ejemplo, en Mongolia, una presencia demoníaca, o lo que nosotros entendemos en Occidente como demoníaco. Tengamos en cuenta que ellos tienen su propio sistema de creencias muy diferente al cristianismo, siempre hay que recordar esas cosas. Lo que nosotros hacemos normalmente es buscar analogías para que nosotros los occidentales, con la base judeocristiana, lo entendamos mejor. Esta entidad suele matar en los sueños a la gente y se le llama Kardarak o Kardarahu, que es el fenómeno que genera esa muerte, es ser oprimido o apretado por un ser negro. Eso también remite a que si bien no es el hombre de negro, es el fenómeno muy conocido en Occidente de que se te parece al muerto. El muerto por lo general que se te subía hasta entrado el siglo XIX, ya después no se habla tanto, porque entramos en un periodo más científico donde todos estos conocimientos fueron relegados a debajo de la alfombra, porque en la época de la ciencia y la ilustración
lo esotérico y lo paranormal no tenía lugar. A pesar de que siempre siguió existiendo, siempre siguió ocurriendo, siempre quedó relegado la charlatanería, el ocultismo como una salida barata a buscar una alternativa a la fe, pero siempre siguió existiendo. Lo que muchos interpretan hoy es que el hombre del sombrero, junto con estas otras entidades, los Shadow People, son interpretaciones mentales modernas de estos seres oscuros que se nos subían cuando dormían, que supuestamente eran los creadores de las pesadillas al querer alimentarse de nuestro miedo mientras dormíamos. También mucha gente lo relacionó con los incubus y sucubus, ¿sí? Que tiene que ver más que nada con ataques sexuales, ¿sí? En donde también los vieron con el sombrero puesto atacándolos de manera sexual, tanto hombres como mujeres. Así que tiene también esa connotación. Pero bueno, son, como les digo, casos específicos, relatos específicos en donde suceden esas cuestiones. Pero en general, siempre el hombre de sombrero aparece por estas características, que es tener parálisis del sueño, tener trabajos de brujería hechos, ¿sí? Que te hayan mandado a hacer un trabajo magia negra, por lo general, y que el lugar ya esté embrujado o que esté maldecido también por los dueños anteriores y bueno, haya quedado ahí y básicamente sea ya su lugar de trabajo. Por lo general siempre pasan esos tres sucesos, o si no, en una connotación más de sociedad más grande, ¿sí? Un grupo más grande, con respecto a desgracias. Digamos, ese es el motivo de sus apariciones, ¿sí? De nuevo, muy pocos son elegidos como para que ellos sirvan como protectores, al menos que vos te dediques a la magia negra y ya lo busques como... Claro, y con muy pocos interactúan más allá de observarte. Exactamente. O sea, van a ver que los casos, y tuve la oportunidad de leer muchos relatos de gente que comentaba en artículos sobre este tema que estuve buscando, sobre esto y que no había visto el abuelo. A esto es lo que voy, que más allá del boom que tuvo esto a partir del 2000, es que hay un poco de información, no exactamente del hombre del sombrero hasta el siglo XX, porque unas figuras con sombrero, pero que no es exactamente lo que nosotros conocemos hoy como el Hatman, pero sí de entidades y apariciones parecidas. Siempre relacionadas a contexto de sueño, de noche, muy pocas interactúan directamente. Cuando interactúan directamente son para informar o traer desgracia. Es regular sacando, ya te digo, esas personas como elegidas, entre comillas, pero son de 10 relatos, de 10 historias que cuenta la gente, uno. O sea que es bastante negativa esta presencia. Tanto ha calado hondo en la gente, inclusive se han hecho, más allá de la película esta que yo comentaba, también se ha hecho un documental que se llama The Nightmare, o sea, La Pesadilla, de 2015, donde un investigador se encarga de recopilar 8 casos sobre justamente esta entidad. También lo pueden encontrar, se supone que está en Netflix, no lo chequeé, ni siquiera sé si está en Netflix Latinoamérica, así que probablemente lo tengan que buscar por algunas otras fuentes poco ortodoxas. Que no las vamos a mencionar por las dudas. No. Y bueno, ¿qué dice este documental? Habla de... Básicamente trata casos de gente que Sí. ha ido buscando, teniendo encuentros con esto, Uh-huh. que han buscado ayuda psicológica sin éxito, que han tenido problemas con esta entidad al punto de amenazas de muerte, cosas que no son muy graciosas. En el caso de uno de estos atacados por el hombre del sombrero, esta entidad le dijo: tú me conoces, vas a morir. Claro. O sea, ese era el tipo de tortura a la que lo sometían. Pero era más que nada para torturar a esa persona, para tener un estado de nerviosismo y de miedo. Justamente, como mencionábamos antes, es lo que le sirve de alimento, el morfi de este bicho. Uh-huh. Exactamente. Y bueno, ustedes dirán, bueno chicos, nos dieron toda la info que pudieron encontrar. ¿Ustedes pasaron alguna experiencia sobre ello? Sí, lamentablemente sí, tanto Alejandro como yo, más que nada Alejandro, porque él pudo charlar con esto de alguna manera. Yo no, pero sí lo vi y la verdad que tampoco fue una presencia muy agradable. Mi relato es el siguiente: yo tendría más o menos unos 3, 4 años, no más que eso, y estaba en la casa, en lo que era en ese entonces la casa de mis primos en Barrio Chesortu, que es una cortada, ¿sí? Pasaje Juárez se llama. Ya obviamente creo que la casa ni siquiera existe, creo que es un departamento el día de hoy, pero bueno,
era una casa que estaba justo ahí en la cortada. Estábamos jugando en la zona de la cochera. Y la cochera lo que tenía eran esas puertas antiguas que eran enormes, de color beige, ese beige horrible, mal pintado, de un lugar alquilado. Era grande y tenía vidrio arriba. O sea que era una puerta más o menos... ¿cuánto mide esta puerta más o menos, Ale? 2 metros, bueno, más o menos de altura. Un poquito más, ¿sí? Por el vidrio de arriba, que era lo que vos podías ver para afuera. O sea, con vidrio y todo, la puerta medía más de 2 metros 10, ponele. Exactamente. Entonces, la puerta era de ese vidrio antiguo que era de color medio marroncito, como los vasos que tenían las abuelas en un momento. Ese color marrón, sí. Bueno, el vidrio era así, ¿sí? Así es como se veía, y justo daba la luz de la calle, justo le daba a la puerta esa. En un momento nos llaman a todos para cenar porque estábamos en una reunión familiar y todos se van. Y yo digo, yo ya voy. Yo no sé qué estaba haciendo, pero creo que estaba terminando o de guardar algo o me estaba atando las zapatillas. Alguna de esas dos cosas era, pero me había tardado por eso. Entonces cuando digo yo ya voy, me quedo sola por un rato, porque se fueron todos, ¿sí? O sea, estábamos en un contexto familiar, no había necesidad de preocuparse de nada. Entonces, bueno, me dejaron ahí sola y cuando levanto la mirada, en la puerta, por la parte de afuera, se ve a un hombre, o sea, yo veo la figura de un hombre con un sombrero. Le estaba dando justo el reflejo de la luz, pero yo lo vi tan claro, parado ahí, que primero lo vi y después me puse a pensar, a mi corta edad, cómo había llegado a esa altura, porque era imposible. Obviamente yo esa edad para mí todo me parecía más grande, pero era muy enorme. Sí, o sea, aparte tenías la referencia del vidrio. Claro. O sea, no había forma Era el vidrio. Claro, de que te equivocases con las medidas. Claro. Porque si se asoma a esa altura, la cara es a esa altura. O era un jugador de básquetbol que andaba espiando a los vecinos. Sí. Con un sombrero. De noche. Entonces yo me quedé así en modo what the fuck, como quien dicen, y entonces grité, lo llamé a mi papá, si no me equivoco. Mi papá viene y le empiezo a decir que había alguien afuera. No les dije que tenía sombrero, solamente les dije que había alguien afuera y como que quería entrar. Entonces mi papá y mi tío pensaron que era alguien, un chorro que quería entrar a robar. Y se pusieron a buscar, se pusieron medio tensos todos, después fuimos todos a comer. Pero fue ese momento y no se habló nunca más del tema. Y yo no lo recordé hasta no hace mucho, porque es como que yo también lo bloqueé a ese recuerdo. Y nada, es como que hoy me lo planteo y digo, claro, yo lo vi ahí parado y me estaba mirando a mí, porque era la única que estaba ahí en ese momento. Capaz me estaba mirando todo y yo justo tomé conciencia de que algo me estaba mirando, porque si bien yo hoy me dedico a todo lo que es la espiritualidad y a todo lo que sea trabajos de velas y bueno, rituales, todo lo que tenga que ver con una bruja, en ese momento yo no estaba con mis capacidades, con mis dones naturales desbloqueados, estaba todo bloqueado. Yo, o sea, con todo esto empecé más de grande, entonces ya me perseguían desde el vamos, y ver esa cuestión ya desde muy chica, dije, bueno, yo siempre le hice caso a mi intuición. Siempre había lugares en donde yo nunca me sentía cómoda y me terminaba yendo de alguna manera. Y esta fue la situación, fue una de mis primeras situaciones. Así que esa es mi experiencia directa desde muy chica, les digo, 3, 4 años. Uno puede decir, te olvidaste de cosas, puede ser, pero ese momento me lo acuerdo como si fuese ayer. Claro, lo que pasa es que son eventos que uno no quiere a veces entenderlo, o no puede entenderlo porque es muy chico, pero quedan muy calados profundos en el inconsciente, y que probablemente tal vez un relato, una imagen, algo te lo hace traer de nuevo a la conciencia. En mi caso, yo tengo la sensibilidad abierta desde muy chico, al punto de que siempre vi cosas en mayor o menor medida, pero esto no fue en la niñez, sino que fue ya en una joven adultez. Parálisis de sueño tuve muchas veces durante mi adolescencia, pero casualmente nunca vi nada durante las parálisis. Yo solo estaba paralizado, no me podía mover, hasta que, bueno, con una serie de concentraciones, de meditaciones, aprendí a, cuando pasaba eso, poder luchar para volver a recobrar conciencia. Pero si te digo que en algún momento tuve algún ataque o alguna visión paranormal, durante esas experiencias es mentira, nunca pasó. O sea, la parálisis de sueño sí,
Bichos raros ahí no. Pasaban después en otros contextos, de otras formas, pero no hay. Y al hombre del sombrero no lo vi hasta mis 22, 23 años. ¿Sí? Donde por querer jugar a ser John Constantine, de monólogo y todo eso del cine, inclusive fue antes de la película, pero no después de conocer al personaje del cómic, me metí en un brete del que costó mucho salir. Básicamente, para ponernos más o menos en tema, tengo que contar un par de cosas previas. Yo me hice amigo de un grupo de chicos en Puerto General San Martín, una localidad a unos 35-40 kilómetros de Rosario, hacia el norte. Yo trabajaba ahí en una pequeña salita de videojuegos, los famosos fichines. Ya en la última época de los fichines, bueno, me he hecho amigo de varios chicos y que iban a jugar, que iban a jugar al pool. Y como yo atendía, me ponía a charlar con ellos. Al punto de, bueno, formar un lindo grupo que se juntaba siempre. Nos juntábamos a tomar mate, a hablar pavadas, siempre en alguna casa distinta. El tema fue cuando empezamos a juntarnos en la casa de una de las chicas que vivía muy cerca de él, era la que más cerca vivía a una cuadra y media. Entonces todos me hacían el aguante ahí en la sala hasta que yo cerraba a la medianoche siempre, y nos íbamos a tomar mate. A veces estábamos toda la noche. Me volvía a mi casa cuando ya estaba saliendo el sol. ¿Qué pasa? Las primeras noches que fuimos a esta casa no pasó nada, estuvo todo tranquilo. Pero una noche en particular yo empiezo a sentir que me observan. Empiezo a sentir esa sensación visceral, ese reflejo del cerebro reptil que hace que estés alerta, como sabes que alguien te está mirando pero no lo estás viendo. Y era algo que yo hacía mucho que no sentía, porque había logrado bloquear toda mi sensibilidad, había logrado ser una persona normal, por así decirlo, algo que en mis experiencias de chico yo siempre había querido romper, porque no era feliz con eso. La pasaba mal, no era divertido. Bueno, ¿qué pasa? Este lugar hizo tal vez un clic adentro y volvió a encenderse todo. Ahí conocí a Diego, un chico que también tenía una sensibilidad particular, y nos dimos cuenta que había algo. Entonces le preguntamos a la dueña de casa en un momento, porque estaba bastante... Nosotros estábamos en una sala, en una cocina, y había un pasillo que llevaba a las habitaciones, y un ahí en el fondo. Y nosotros veíamos que desde ese lugar y le dijimos, che, hay algo, no es por nada, pero ¿han visto cosas raras? ¿Han pasado algo raro en la casa? Y ahí, bueno, fue que nos dijo que había una habitación que básicamente estaba congelada y que habían visto más de una vez sombras moverse. No había habido ningún tipo de ataque ni nada de eso, pero sí movimientos raros. Uh-huh. ¿Qué pasa? La juventud, la imprudencia nos hace decir, bueno, vamos a investigar. Cuando nos ponemos a investigar, descubrimos justamente que en esta habitación, que hacía mucho frío, era un rincón del dormitorio que la temperatura bajaba como varios grados y se notaba, se sentía en la piel. Y no lo sentíamos solo nosotros que éramos sensitivos, sino otros chicos que nada, uh-huh, que no veían nada. Y cuando ellos se acercan, bueno, empezamos a descubrir que había inclusive un suicidio dentro de esa casa. Y quisimos ver si podíamos ayudar a esa y otra entidad que suponíamos que había en la casa, que era una mujer. No sabíamos el contexto del hombre que pudimos llegar a ver, que era un hombre viejo, estaba en la planta alta de la casa, sí, porque sabemos que era el dueño y se suicidó ahí. ¿Qué pasa? Decidimos que íbamos a tratar de ayudar, pero sin mandarnos así nomás. El tema fue que un día, una noche de viernes para sábado, antes de que yo salga de trabajar, ellos ya estaban reunidos y empezaron a jugar a la Ouija en la casa. No. Nunca. No importa lo que les digan, otra gente que supuestamente es experta. En otro episodio sobre ese hermoso, lo puedes hacer vos con una hoja y escribir solamente las letras. Pero con eso ya es suficiente, no es necesario comprarse el cuadrito, la tablita. Pero bueno, no lo recomiendo. Estos chicos deciden demandados nomás ponerse a jugar a la Ouija. ¿Qué pasa? Yo ya de principio, y por experiencia familiar, yo sabía que no se tiene que jugar a la Ouija. Menos en una casa que ya sabemos que está infestada, que ya hay manifestaciones. Llego a la casa después de mi horario laboral y los veo a todos muy tensos. Éramos un grupo de alrededor de 10 chicos. Entre chicos y chicas éramos unos 10. Estaban todos súper, pero tensos, que se cortaba el aire con un cuchillo. Entonces, lo primero que siento cuando entro es una energía horrible. Solo podría explicarla como si te estuvieran dando corriente.
como si estuvieran dando picanazos, Ujú. pero continuos. Es lo que hago, les pregunto, ¿qué hicieron? Nadie quería contestarme. ¿Qué hicieron? Les digo. Y la dueña de casa me dice, no, porque queríamos averiguar cosas de estos fantasmas que hay en la casa y jugamos a la Ouija. Y yo ya, habiéndoles advertido, le digo, ¿qué les dije? No es que yo quería erigirme como una figura de autoridad, pero yo les había advertido encarecidamente, no toquen eso. Ujú. Hay otros métodos, otras formas. Vamos a hacerlo tranqui. Y el tema fue el siguiente. Eso estaba hecho. Algo habían abierto, algo estaba ahí. ¿Sí? Porque el aire nunca había sentido esa tensión. Bueno, en lugar de estar en la cocina donde nos veíamos siempre, estábamos en uno de los dormitorios reunidos, porque no quisieron estar más en la salita de donde era cocina comedor. No querían estar más ahí. Bueno, estamos en el dormitorio hablando y yo les pregunto qué pasó, cuéntenme, porque yo sentía que había algo más, alguien más en la habitación. Nadie quería contarme bien. Diego, justamente se hacía el sonso, porque fue uno de los principales instigadores en ese momento de que se hiciera eso. Y en un momento hay una guitarra metida dentro de su estuche, guardada en un rincón donde no había nadie cerca, y se empieza a tocar sola la guitarra. Y me doy cuenta que esto viene heavy. Dando señales de... De que sí estaba ahí. El tema es que esta entidad empieza a generar ruidos en la casa, se prende un radiograbador que había y empieza a moverse la radio en estaciones. El radiograbador se puede explicar, tal vez un golpe eléctrico, todo lo que vos quieras. Pero después, Sucedió todo en ese contexto. ya, todo en ese contexto, debajo de un sillón, uno de los chicos de un nene, cuando ve ese nene, ese niño, un niño chico, todos salimos corriendo. Vamos para afuera. Vamos afuera porque acá adentro no se puede estar. Acá adentro va a pasar algo. Vámonos. A todo esto, para llegar a la vereda desde la casa había un pasillo largo, una casa de pasillo, y oscuro, de 20-30 metros de largo. Y la casa estaba muy metida adentro. Bueno, cuando llegamos a la vereda, la novia de Diego se desmaya, pero se desmaya, cae cuerpo muerto. Se da de cabeza contra el piso, encima se lastima. Y mientras eso ocurre, el chico que vio al nene lo ve venir, y otro de los chicos más también lo ve ese nene venir, llamando mi nombre, Ale. Porque si bien yo no me llamo Ale de nombre de pila, todos me conocen como Ale. A todo esto, bueno, decidimos buscar ayuda. Uno de los chicos, que no se juntaba muy seguido con nosotros, pero justo esa noche era hijo de es hijo de una curandera, y la trajo. La curandera, bueno, los primeros dijo qué cagada se mandaron, básicamente fue una cagada, le explicaron, yo le expliqué, mira, yo traté de hacer lo que pude, pero no sé mucho, percibo mucho, pero no sé mucho, porque encima hacía mucho que no estaba metido en esto. Yo básicamente lo había querido alejar de mi vida. Bueno, nos bendice, limpia la casa, todo lo que nos dice que esto no termina acá, porque hay algo más. Y ese algo más se manifestó días después como el famoso hombre del sombrero. Primero lo vio Diego, trabajaba en esa época en una empresa de montajes, estaba trabajando en altura y se le para al lado. Un hombre bien visible, bien clarito. Un hombre con un sombrero tipo fedora, muy elegante, vestido de negro, con una pequeña barbita. Le habla, le ofrece cosas que no me comentó en ese momento, que no sé qué cosas exactamente. Eran cosas que Diego negó, que no quiso saber nada. Claro. Diego lamentablemente había estado un poco más joven, se había metido un poco en magia negra. No estuvo mucho tiempo, no llegó muy lejos, pero se metió. Están todos los precedentes, ¿eh? Posteriormente Diego vuelve a ver a esta figura, ya en su casa. Esta figura le había dicho que se iba a lograr que se suicide. Si no era él, alguien cercano a él. Obviamente, también un par de días después, esto no nos había contado todavía, ¿no? Nosotros nos veníamos nerviosos, taciturno, pero qué sé yo. Era poco que se había separado de la chica con la que se cayó de cabeza. Si bien se seguían juntando con nosotros porque eran parte del grupo, ya no eran, pues, lo ve en su casa, una madrugada, él se levanta, va al baño y lo ve en la calle, a través de la ventana de la cocina, parado, observándolo, y acompañado de dos entidades más, una mujer con un camisón todo roto y un niño. Y el niño no me dio descripción, solo que era un niño. Aunque sí, ambas figuras estaban como muy incómodas ahí con él, como si estuviesen obligadas a estar con ese hombre de sombrero. El hombre de sombrero solo lo miraba y no hizo más nada. El tema es que ahí entro yo con el hombre de sombrero. Yo todavía trabajaba en este local de fichines y, como siempre, yo era el que cerraba, es el que hacía el tarde-noche. Me estoy limpiando y en eso veo, estaba limpiando estando solo. Lo único que tenía era la música, porque escuchaba música mientras limpiaba. Veo que desde un pequeño pasillito que lleva hasta el baño del local, ese pasillo estaba oscuro porque estaba la luz apagada,
veo una sombra humana cortada en la oscuridad, más negra que la misma sombra. Y la figura tenía sombra. Esa figura la sentí como muy incómoda, como muy amenazante, como si quisiera hacerme pelota, básicamente. Que es lo que intentó varias veces, posteriormente. Y si bien nunca habló directamente conmigo, sí lo hizo tomando posesión de esta chica. La chica era medium, nosotros no lo sabíamos, era medium desde muy chica, había tenido muchos problemas con eso. Y había sido muy ayudada por el cura párroco de su pueblo. Ella no vivía cerca de Puerto San Martín, sino ella vivía en Cerodino. Venía los fines de semana para juntarse con nosotros, pero ella vivía ahí y no sabíamos toda esa historia, porque él necesitaba saberla hasta ese momento. Habló varias veces a través de él, siempre de manera agresiva, siempre indicando que nos iban a matar, básicamente, porque no decía otra cosa. Que alguien se iba a llevar. Y entre una cosa y otra, eso casi ocurre. Una noche, la última noche que estuvimos juntos, los tres, en el contexto de un cumpleaños, esta chica, en un momento de la fiesta, estaba todo bien. Hasta que un momento sale a la vereda y no la vemos más. ¿Qué pasa? Nosotros estábamos cerca de lo que se conocía como la bajada de prefectura, en esas épocas, de una plaza muy bonita que llevaba hacia el río, hacia una explanada que te llevaba al río y un pequeño muellecito. Empezamos a salir a buscarla, uno de los chicos la ve allá, a ese chico le decimos que no vaya, vamos Diego, un amigo muy cercano de Diego y yo, vamos a tratar de traerla. Cuando vamos está haciendo malabar, está haciendo equilibrio sobre un pequeño terraplén que había, que va directamente al río. Si bien no es profundo, si vos te querés ahogar, te ahogás y te vas a ahogar ahí en esa parte. Y bueno, básicamente esta chica no era ella en ese momento, ni su mirada ni su forma de hablar. Su voz sí, pero tiene otras inflexiones diferentes. Uno cuando conoce a una persona nota que tiene cierta forma de hablar, cierta forma de gesticularidad. No era ella. Los ojos dicen mucho. Los ojos estaban muertos, tenían brillo, a pesar de que había luces. Bueno, Diego, que es el que más cercano a ella, se acercó, trató de convencerla, la logró bajar. Cuando la logra bajar, esta chica sale corriendo. ¿Qué pasa? Era una chica de 1,60 m, rellenita, sale corriendo a una velocidad que no... Al día de hoy no entiendo de dónde la sacó, porque en ese momento yo era delgado, corría, hacía ejercicio, tenía un buen aguante, Diego y el otro chico también, y entre los tres no la alcanzábamos. Era mucho más una chica que medía menos 1,60 m, que no hacía ejercicio, no había forma de que nos ganara a los tres, y más que yo soy alto, y que en 3 zancadas los hubiese podido alcanzar, no alcanzaba. En un momento, uno de los chicos, este amigo muy cercano a Diego, toma un envión y la taclea. Cuando la taclea, la tumba al piso. Esto en la calle, un sábado a la noche, a la madrugada. La taclea, la tira al piso y la sostiene. Y entre Diego y yo, sin saber, pero de alguna forma sabiendo, realizamos una especie de exorcismo sobre esta chica. No sabíamos que era un exorcismo, nosotros sabíamos que tenía que salir esa cosa de adentro. Claro. Cuando logramos sacarlo eso de adentro, que fue un esfuerzo terrible, más para alguien que no conoce las palabras, no conoce los métodos todavía. Cuando logramos sacarla de eso y notamos que ella vuelve a ser ella misma, o sea, su mirada, su voz, todo, y no entiende cómo llegó hasta ahí. Bueno, agarramos y volvemos a la casa donde estábamos en la fiesta y esperamos hasta que se haga de día. Obviamente el ambiente de la fiesta se rompió, por lo menos para nosotros. Se rompió y ahí es como que fue el final de todo. Esto sabíamos que iba a pasar porque la curandera nos había dicho que no podíamos... o sea, la fuerza de nosotros tres juntos generaba algo que a esta entidad del sombrero le molestaba mucho. Y que iba a buscar cualquier forma, cualquier manera de separarnos o destruirnos. No logró destruirnos, pero sí logró separarnos. Nos habíamos hecho muy amigos. Éramos gente muy cercana, nos podíamos hablar mucho. Era como que en el grupo estaban todos, pero nosotros tres estábamos como en un costadito. Interactuando con los demás, pero siempre nosotros tres. Esa noche, bueno, llegó el día y cada quien por su lado. Nunca más nos vimos, salvo que esta chica la crucé una vez en la calle. Muy bien, la vi muy bien, muy feliz. Saludamos así nomás, cada quien siguió por lo suyo. Diego lo vi muchos años inclusive después de esto, de lejos, con un niño, con un hijo seguro, porque lo llevaba 8, sentado sobre sus hombros, y una chica, que supuse que era su pareja porque van juntos. Nos miramos, nos dimos una señal de reconocimiento mutuo con los ojos, y cada quien siguió por su lado. Esta figura del sombrero, la verdad que nosotros la vivimos de una manera muy fuerte. Tengo
una experiencia muy fuerte, por eso que fue que charlando con Anka decidimos, si bien no es un tema de que haya demasiada información, sí había mucho de que hablar de manera personal. Exactamente. Si bien, como les dije en un principio, yo no tenía tanta experiencia con esto, sí lo he visto ya en los casos en los cuales yo me dedico, ¿sí? Ya me lo crucé varias veces en otros tipos de trabajo, ligados a otras entidades muy reconocidas, y bueno, nosotros ya como conocidos acá, lo volvimos a enfrentar, ¿sí? En el cual, bueno, fue básicamente el abrirse, Alejandro, para esto, para que pueda contar esta historia. Hoy ustedes lo pueden escuchar, haberlo enfrentado de nuevo, ya más grande, más adulto, y dándose cuenta de que en realidad no era lo que él creía que era, porque cuando uno es joven no comprende muchas cosas, pero uno entiende por qué y por qué están ahí. Estaba básicamente alineado a algo traumático, ¿sí? Que le pasó en otra vida a él, por eso le afectó tanto, y volvió para, digamos, terminar de hacer su trabajo de alguna manera, pero obviamente Alejandro descubrió todo, ¿sí? Descubrió que no era lo que decía ser, por eso les digo, ojo, Que era mucho menos sí, de lo que mostraba ser. exactamente. Esto suele pasar con las entidades de bajo astral, con estas entidades demoníacas, si se puede entender así en el término, que muchas veces nos hacen creer que son mucho más de lo que realmente son, y cuando uno los enfrenta más allá del miedo, porque es mentira que uno no va a tener miedo, hasta una persona que vive con esto continuamente, tiene miedo. Lo que pasa es que uno, acostumbrado a vivirlo diariamente, lo enfrenta de otra manera. Exactamente. La cotidianeidad le quita lo terrorífico. No deja de ser algo que te impresione, evidentemente, que te moleste y que te dé miedo, porque eso es mentira, no hay nadie que no tenga miedo de estas cosas. Es más, hay muchas brujas que prefieren ser tarotistas, no quieren saber nada con entidades del mal porque no les gusta. Y está bien, es la elección de cada uno, pero a lo que voy es que tenía una razón de ser, por qué tenía que aparecer. Y bueno, Alejandro básicamente tuvo que enfrentar sus miedos y los enfrentó. Al enfrentarlo, eso pierde todo poder ante él. No sé si en las otras dos personas pudo pasar una situación similar. Ojalá que ellos también hayan perdido ese miedo a sus propios dones, porque esto tiene que ver más que nada con los dones que tenían los tres, ¿sí? Claro. Diego y yo éramos más de percibir y poder expulsar y proteger los lugares. Y la chica era, me reservo el nombre, sí. La chica era, porque fue la que peor lo pasó, claro. Medium, pero una medium natural muy fuerte. Lo que pasa es que, como ella no sabía cómo protegerse a sí misma durante las sesiones mediúmnicas, las entidades solían dejarla muy mal. Por eso también se aprovechaba esta cosa. Aprovechó que eran todos jóvenes inexpertos, la adolescencia, energía porque no solamente ellos eran un poco más grandes, pero los demás sí eran adolescentes, y la energía adolescente siempre hace que todo eso se avive más. Por eso, consejo de estas historias, por favor, no jueguen a la Ouija, no se hagan los investigadores de Scooby-Doo, por favor, porque no es como Scooby-Doo. No y la vida no es como los Warren, que son nuestra competencia del país gringo. No crean que porque lo ven en algún medio o porque lo ven de algún youtuber es así. Por eso es que a pesar de que yo soy sensitivo, siempre tengo una mirada más escéptica. Siempre trato de ser medio abogado del diablo. Nosotros no tenemos tampoco la veracidad de todo. Nosotros contamos nuestras investigaciones, nuestras experiencias en base a mis trabajos y a los trabajos de él. Y bueno, básicamente es eso. Mi percepción de todo esto es que para mí es una entidad de bajo astral, ¿sí? Que se presenta ante situaciones muy específicas, llamado o no llamado, pero son situaciones muy específicas. Tengan ojo con eso, si lo ven, tengan respeto. No tengan tanto miedo, sino tengan respeto. Porque a estas entidades les gusta mucho el hecho de jugar con estas cuestiones. Y de provocarlos para que actúen. Exactamente, tengan respeto hacia todo lo superior, o sea, me refiero a todo lo que esté en alta vibración, como en lo que esté en baja vibración, ¿sí? Pero tengan respeto. Ya a partir del respeto ustedes pueden plantearse desde otra perspectiva, ¿sí? Pueden analizar incluso más la situación y decir, bueno, a ver, sale su cuestión más reptil y más de intuición. Entonces,
sepan que tienen hasta cierto punto con ciertas cuestiones y en otras cuestiones van a tener que pedir ayuda. Dependiendo si están en una casa ya que no da más, van a tener que pedir ayuda. Pero a veces suele pasar que la casa no tiene arreglo. Entonces es eso, muchachos. Por hoy creo que ya podemos darlo por terminado. Espero que les haya deleitado este podcast. Que no nos odien demasiado por lo poco profesionales. Vamos a ir mejorando con el tiempo. Esperamos que, bueno, ahora nosotros les vamos a dejar un contacto para que puedan dejarnos sus historias de justamente del hombre del sombrero, si es que tienen una relación con eso. O si tienen alguna experiencia extraña, algo que consideren paranormal o inexplicable, para que nosotros podamos compartirla con los demás y debatirla y analizarla. Exactamente. Por eso, bueno, justamente vamos a dejar un contacto en la descripción de este podcast, en las plataformas de donde va a estar subido. Vamos a dejar en la descripción el contacto para que ustedes puedan dejar ahí su historia y su relato. Y también ideas, si tienen ustedes, de saber más de otro tipo de entidades, la vamos a tener en cuenta para hacer siguientes investigaciones. Porque la idea es que nosotros seleccionamos el contenido, también nos gustaría saber qué quieren escuchar. Porque muchas veces, tal vez hay algún tema que te interesa más que otro, y la idea sería poder ir analizando sus gustos a partir de lo que nos quieran decir. Bueno, nos despedimos en este momento. Soy Alejandro. Soy Brujanca. Que tengan buenas pesadillas. Hasta luego. ¿Ah? ¿Aún estabas aquí? Vamos, es hora de retirarse. Te acompaño hasta la puerta. Espero que hayas tenido una incómoda velada de la mano de estos entusiastas de lo paranormal. Ahora ve, sigue tu camino, pero recuerda que aquí siempre te esperaremos.